Hola, hola, este es el día que ha hecho el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. Feliz inicio de semana a todos los amados hermanos de la Iglesia Local del Cuerpo de Cristo, el remanente que se conecta, y a todos los hermanos que están estudiando con nosotros la palabra de Dios. Les doy la más cordial bienvenida a estos cursos de capacitación ministerial que estamos teniendo todos los días, en nuevo horario ahora. Las dos clases las voy a dar de continuo. Así que les pido a ustedes la oración para que el Señor me ayude a cumplir este cometido, este propósito. Mi compromiso es primeramente con el Señor y con su pueblo. Y la razón son dos. Dios me ha encomendado su palabra y su pueblo, su palabra y su pueblo. Y yo soy simplemente, por eso digo, sirvo a la iglesia, el cuerpo de Cristo, aquí en la ciudad de Nueva York. Soy un sirviente, un siervo escogido por gracia, todo es por gracia, absolutamente todo. Así que le doy la más cordial bienvenida a esta primera clase. Como anunciamos la semana pasada, pues siempre que esté a mi alcance dar la clase continua, hay variedad, es la vida. De la misma manera que muchos hermanos ahora no se pueden conectar, a veces yo no me puedo conectar, porque tengo compromisos, cita médica, esto y lo otro. Y también le pido que por mi salud física, le pido a todos que me lleven en oración. Le pido a los hermanos del cuerpo de Cristo, los que están acá, que si se les es posible, pues se une conmigo en oración, que ore conmigo a las 7, a partir de las 7. Me gustaría que los hermanos que puedan hacerlo, y esto es lo que salió, ¿verdad?, de nuestro corazón, a las 7 de la noche, usted en su casa saca un tiempo para que se ore conmigo, para que ore por la iglesia local, por mi salud y por todo el pueblo de Dios. Así que Dios les guarde grandemente. Dios bendiga al hermano Raquel y a todos los hermanos. Vamos al propósito y vamos a pedir al Señor que nos asista. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para, Señor, primeramente agradecerte que nos ha permitido tener un día más de vida. El viviente que nos ve, Señor, eres tú. Tú eres, Señor, el Shaddai, el Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pido ahora tu asistencia, que tu Espíritu Santo me ayude. Ven, oh Dios, sobre mí en esta hora, fortalece mi cuerpo físico. Dame, Señor, claridad de pensamiento para poder expresar tu palabra. Bendice a la misma vez a este remanente de estudiantes que son como los de Berea, que escudriñan las escrituras para ver si esas cosas son así. Líbrame de cometer algún error, guárdame, Señor, instrúyeme, corrígeme. Señor amado, más que nunca te digo que sin ti nada puedo hacer. Ayúdame, oh Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues hoy tenemos esta clase, la clase, me disculpan un momento aquí para yo coger la clase de hoy se titula, déjame ponérselo aquí, se titula Su ministerio en la tipología. Es decir, el ministerio de Cristo, su ministerio en la tipología. Ahora, lo primero que quiero hacer es explicarle a ustedes, que seguramente muchos de ustedes conocen lo que es un tipo, o lo que es la tipología, un símbolo. Por ejemplo, ustedes ven esa bandera
que está ahí atrás. Esa bandera es un tipo o es un símbolo que representa algo. Entonces, cuando usted ve la bandera, en caso mío, esa es la bandera de mi amada patria, República Dominicana. Es un símbolo de la República Dominicana. De manera que cuando yo la veo, pueden haber muchas banderas. Y yo de una vez veo, esa es la bandera de mi patria. ¿Okay? Un símbolo, un tipo. Entonces, en la Biblia está saturada de simbolismo, de tipo. Entonces, cuando uno estudia las Sagradas Escrituras, uno se encuentra con mucho, lo que es el tipo y el antitipo. Okay. El tipo es lo que usted ve en el Antiguo Testamento. El antitipo es lo que usted ve muchas veces en el Nuevo Testamento. Está el tipo, está el antitipo. Está la sombra y está la sustancia. Te voy a dar una definición que posiblemente todos nos ayude. Mire aquí. Qué pena, no se puede ver por la luz, pero aquí yo te voy a leer esta definición para que usted la tenga en mente. ¿Qué es la tipología bíblica? Es una pregunta, ¿verdad? La tipología bíblica es una clase especial de simbolismo. Un símbolo es algo que representa algo. Un símbolo representa algo. Esta bandera representa un país. ¿Okay? La tipología se podría definir como un símbolo profético. La tipología se podía definir como un símbolo profético. Por ejemplo, tú le vas a herir el calcañar, le habla del calcañar. Uno en la mente le viene un calcañar, ¿verdad? El talón del pie. Y él te va a herir la cabeza, hablándole a una serpiente. Entonces, la serpiente es un símbolo ¿de quién? De Satanás. El calcañar es símbolo ¿de quién? Del cuerpo de Cristo. Herir la cabeza ¿de quién? De Satanás. ¿Qué significa la cabeza de Satanás? Su imperio, su potestad. Si tú hieres la cabeza, por ejemplo, o el símbolo de los Estados Unidos es el presidente, igual que en su país. Entonces, vemos eso entonces aquí. Se podría decir que un símbolo es un símbolo profético. Me gusta eso. Y dice porque toda la tipología es una representación de algo futuro. De algo futuro. Por ejemplo, la serpiente que se levantó cuando Israel pecó, ¿recuerdan? Haga una serpiente de bronce. ¿Qué dijo Cristo de eso? Así como Moisés levantó la serpiente la serpiente de bronce, entonces eso era símbolo de la cruz de Cristo. Entonces es algo profético, porque luego eso se vio. ¿Ok? Entonces, más concretamente, una tipología en la Escritura es una persona o una cosa en el Antiguo Testamento. Una persona o una cosa que representa a algo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el diluvio en los días de Noé, Génesis 6, se usa como una tipología del bautismo en 1 de Pedro 3 del 20 a 21. Entonces, está el símbolo o la tipología y luego está la realidad, el cumplimiento. ¿Ok? La muerte de Abel, por ejemplo, habla de su sangre derramada y luego dice que habla más fuerte o con mejor elocuencia que la sangre de Abel. Es un símbolo, un tipo. ¿Okay? La sangre de Abel habló en el sentido de que fue matado
inocentemente, y Cristo también murió por el pecado siendo inocente. Bueno, ahí yo puse esa figura que ya ustedes conocen, ¿verdad? Ustedes conocen esa figura. Nosotros tuvimos, creo que más de un mes, hablando del tabernáculo de reunión. El tabernáculo del Señor, no de Moisés, el tabernáculo del Señor. A veces lo veo cuando comienzo a investigar el tabernáculo de Moisés. No diga de Moisés, por favor. Es el tabernáculo ese tabernáculo, el tabernáculo del Señor. Es lo mismo que en Levítico 23, la fiesta de los judíos. Usted se da cuenta, hermano, usted se da cuenta cómo es que el pueblo de Dios se lleva fácilmente. Y dice claramente, estas son las fiestas de Jehová. No son las fiestas de los judíos, son las fiestas de Jehová. ¿Se da cuenta? Ok, bien. Ahora, esta clase de el ministerio en la tipología la estaremos viendo a través de tres puntos principales. ¿Ok? 3 puntos principales. Déjame primeramente. Okay. 3 puntos principales. El primer punto, que lo estoy proyectando en la clase Su ministerio en la tipología, es ver un contraste. A veces, una manera de entender, amados hermanos, yo bendiga al hermano Torres, una manera buena de poder entender y ver las cosas es hacer un contraste. Un contraste. Por ejemplo, podemos contrastar los tipos del Antiguo Testamento con la realidad del Nuevo Testamento. El tipo y el antitipo. Tipo y antitipo, tipo y antitipo. Eso usted lo ve por todas las partes. Ahora, muchos creyentes estudian el antitipo, la realidad en el Nuevo Testamento. Pero hermano, usted tiene que entender primeramente que eso no está ahí por casualidad. Eso usted no lo va a entender si usted no va al Antiguo Testamento y ve las ricas enseñanzas que están en ese tipo o en ese símbolo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, demos un ejemplo. En el libro de Levítico hay muchísimos tipos, ¿verdad? Hay 5 ofrendas, que sangre, que becerro, que carnero y todo eso. Okay. Ningún maestro o predicador puede darle a usted una clase, una enseñanza correcta si primeramente no va al libro de Levítico para explicar el hebreo. Sin embargo, yo he visto mucho que lo intenté hacer. O sea, cuando el libro de Hebreo es el cumplimiento de todo lo que está en la tipología del libro de Levítico. Entonces, el Nuevo Testamento es la interpretación del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento confirma el Antiguo Testamento. ¿Qué vino primero? ¿La sombra o la sustancia? La sombra, la tipología. Entonces, el error que se comete es querer interpretar la Biblia solamente a la luz del Nuevo Testamento. Oh, horror y error es eso. Usted no puede interpretar la Biblia correctamente. Y yo le digo a ustedes que básicamente todas las enseñanzas del Nuevo Testamento, absolutamente todas, aparecen en el Antiguo Testamento. ¿Dónde aparece la justificación por la fe? Como yo predicaba ayer en la congregación. Hablando de misión, entré en eso. ¿Cómo usted explica la justificación por la fe si usted no va a Génesis 15? Donde dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La justificación por la fe no comienza con Romanos, o con Gálatas, o con Pablo. No. Comienza en el Antiguo Testamento, querido hermano. Tenga eso claro. Ok. Entonces,
vamos a ver aquí esto de un contraste que podríamos llamar viviendo de las apariencias. Vamos al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 10. En el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 9 en adelante, cuando Pedro tuvo esa visión y fue a casa de Cornelio. ¿Ustedes recuerdan? Cuando los gentiles recibieron al Señor y esa familia incompleta en casa de Cornelio. Entonces en el versículo 9, estoy en Hechos 10:9, dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, creo que las 3 de la tarde, si mal no recuerdo. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, se quedó como un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado a por las 4 puntas, era bajado a la tierra, en la cual, en el lienzo, había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Volvió la voz la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría esta visión que había visto, he aquí, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Aquí tenemos esa visión. Esa visión es tipológica. Es una visión tipológica, está claro. Está hablando de un lienzo que subía y bajaba, y dentro de ese lienzo había todo tipo de animales. ¿Okay? Entonces, eso es tipología. Pedro, al ver esos animales, cuando el Señor le dice mata y come, claro, como judío kosher, no comen animales inmundos. Eso era prohibido en la Torá o en la ley. En el Antiguo Testamento, Pedro, un judío, no lo hacía. Y hasta el día de hoy, los verdaderos todavía no lo siguen. Y los que se convirtieron a Cristo, los judíos que se convierten a Cristo, no crean que ellos ahora van a comer cerdo y todo eso. No, porque eso son cosas perpetuas que Dios ha dado. ¿Ok? Ahora, en Hechos, ahora vamos a ver este contraste. Está claro que ya usted conoce que la visión representaba, ¿qué representaba la visión? La visión representaba a los gentiles que los judíos lo llamaban inmundos, impuros. Un judío, por ejemplo, no entraba así en casa de un gentil, porque para ellos eran como cerdos, ellos no se asociaban. Entonces Pedro dijo, no, yo no voy a comer eso. Y luego el Señor le hizo entender que Dios había limpiado aquello que los judíos llamaban inmundo, dándole a entender que por medio de la predicación del Evangelio, los gentiles eran parte del reino. También el Señor salvaría a los gentiles. Resumiéndolo todo esto. Okay. Ahora, vamos aquí ahora, veamos un contraste de esto.
aquí en Hechos capítulo 26, Pablo ve una visión. Pablo ve una visión en Hechos 26 y se trata cuando el Señor se le aparece a Saulo de Tarso cuando él salió rumbo a Damasco. De Jerusalén sale rumbo a Damasco y dice, bueno, si encuentran a alguien a alguien que está en esta secta, como dicen ellos, lo iba a amarrar y lo iba a traer arrestado, hombres y mujeres, a Jerusalén para que fuesen castigados, etc. Entonces, escuchen bien aquí, esta es la tercera vez que se registra en la Biblia la conversión del apóstol Pablo. 3 veces. Hechos 9, Hechos 22 y Hechos 26. Si usted va a estudiar eso, lea las 3 narraciones para tener un entendimiento más claro. ¿Estamos claros, amada familia? Ok. Mire bien, amados hermanos, mire. Y le damos la bienvenida a la hermana Olga y a los demás. Ahora, mire esto lo que pasa en la conversión de él. Y cuando a mediodía, Hechos 26, 13, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, un pueblo hebreo, un Mesías hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa de estas cosas contra el aguijón. Un animal furioso. El aguijón es, tú no quieres arar, no quieren arar, entonces le ponen un aguijón, una puya, como con un clavo, y cuando el buey da patada, que no se quiere someter, ¿entiendes? Entonces, Saulo estaba dando patada contra aquel que era más fuerte que él. Tú no puedes conmigo, en otras palabras, el Señor estaba diciendo, en este lenguaje figurativo. Ok, versículo 15. Eso es Saulo. Y yo dije, ¿quién eres, Señor? Curios. Y el curioso, el Señor, le responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro, testigo de las cosas que he visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. Pedro tuvo una visión. Saulo tuvo una visión. Pedro dice, no, porque dice que 3 veces eso aconteció. Y podemos decir que 3 veces Dios, el Señor le está demostrando algo. No. ¿Qué hizo Saulo de Tarso con esa visión que él vio? Señor, ¿quién eres? ¿Y qué tú quieres que yo haga? Ven el contraste de todo. Ok, ahora vamos a lo segundo. Lo segundo es luz y luces. Podemos llamar esto. A ver, qué sé yo no sé si se está viendo esto. Que se puede ver. Tengo que ver si de alguna manera podía poner el trasfondo blanco y las letras negras, no sé. Si alguien sabe de eso, me puede ayudar para que se pueda ver mejor. Pero bien, yo se lo estoy dictando, usted tome alguna nota. Y yo reitero, cuando enseño la palabra, si tiene preguntas, usted puede hacerla, ¿verdad? Privadamente también se puede comunicar conmigo, estoy para servirle. Okay. El segundo punto es luz y luces. Primeramente vamos aquí a Santiago en el capítulo 1. Santiago capítulo 1 de Santiago. Santiago capítulo 1, después de la carta a los Hebreos. Tiene la Biblia, ¿verdad? Santiago 1, versículo 17. Escuche esto. Estoy hablando ahora del segundo punto. Luz y luces.
Versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Del Padre de las luces. Las luces. En el cual, es decir, ese Padre en el cual no hay mudanza ni sombra. La manera que el Señor se ha revelado a nosotros es primeramente con sombra, con símbolo, con tipo. Eso era necesario, querida familia. Eso era necesario. Por eso es que yo siempre estoy diciendo y enfatizando el error que los cristianos cometen cuando muchos quieren despreciar el Antiguo Testamento. Eso es algo serio. Uno asumir que lo del Antiguo Testamento no tiene ninguna relevancia. Es como un disco rayado. Ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces usted le pregunta a un hermano que le explique eso y no le sabe explicar. Y yo le digo, perdón, cuando usted dice que no estamos bajo la ley, ¿a qué usted se refiere? No saben responder tampoco. Simplemente ellos oyen eso, lo leen y creen que entienden lo que eso significa. Claro que no estamos, que no estamos bajo, que nosotros no estamos bajo muchas cosas del Antiguo Testamento que tenían que ver específicamente para el pueblo de Israel. Pero no me diga a mí usted que todo lo que está en el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con nosotros. Porque eso sería un error colosal si usted dice eso. Pero bien, lo dejo ahí. Ahora bien, ¿qué pasa cuando hay luz? La luz produce sombra. Escuchen bien. En el Padre de las luces no hay mudanza, no hay nada que varíe. La luz produce sombra. ¿Okay? Está soleado en Nueva York, donde yo resido, y yo salgo a la calle. ¿Qué yo veo en la calzada? La sombra, que es el producto que la luz ha reflejado sobre mi cuerpo, y usted ve esa sombra. Esa sombra no soy yo. Esa es la sombra de mi cuerpo. La sombra es una representación. ¿Me explico? La sombra es una representación de la realidad que es del cuerpo. Entonces tenemos la sombra y tenemos el cuerpo. Ahora, la luz produce sombra. La luz produce sombra. Pero esa sombra puede ser distorsionada. Yo quisiera que el Señor me ayude a poder explicar lo que usted lo pueda captar. La luz, en Dios no hay sombra, no hay variación. Él es el Padre de las luces. Pero Él revela su palabra por simbolismo, tipología. Toda la tipología del Antiguo Testamento. Cada uno de esos tipos representa una realidad. Símbolo profético. Pero si se altera, se puede alterar esa sombra, eso simbólico se puede alterar. Y si usted altera eso, ¿cómo usted va a llegar entonces a la realidad? Ok, déjame ver si este pasaje nos puede ayudar aquí. En Colosenses capítulo 2, la carta de los Colosenses, amada familia, fue escrita por el apóstol Pablo.
Resulta ser que había un grupo de maestros falsos que se habían infiltrado a la iglesia de Colosas, de tal manera que ellos decían que Cristo no era suficiente. Y hablaban de ángeles, y hablaban de otras cosas que no podían ser medio de salvación. Pablo le dice bien claro, en Él habita toda la plenitud de la deidad. En Él está completo. Es decir, que estaban tomando ciertas cosas, tipológicamente, y estaban distorsionándolo. Mira aquí lo que dice Colosenses 2. Presten atención, por eso es importante que usted tenga la Biblia abierta. 2 del 8 en adelante. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí hay un contraste. Rudimento, filosofía, que te pueden engañar, que nadie os engañe, y no según la realidad, la sustancia, la veracidad que hay en Cristo. Que nadie te engañe, amado hermano. Versículo 9. Porque en Él, ¿lo ve? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es total. No se puede añadirle a lo que Él hizo. No se le puede quitar, no se puede sustraer a su obra perfecta, expiatoria en el Golgota. No puede haber. Y dice, mira lo que dice. Y vosotros, le dice a los colosenses, estáis completos en Él. Dios te bendiga, hermana Norma. ¿Qué significa que estás completo en Él? Que tú no necesitas otras cosas, como decían en tu falso maestro. En Él también fuiste circuncidado con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y ahí comienza a decir que nadie te juzgue por esto y por lo otro, ¿ok? Entonces, ellos estaban presentando todas esas cosas como realidad. Y dice, no, nadie te engañe, esos son luces, algo que aparentemente era de gran importancia. Eso es distorsión. Usted sabe que cuando hay luz, a veces, si usted ve una sombra, usted está en un lugar y usted ve una sombra, uno no puede distinguir porque está como distorsionado esa sombra. ¿Te doy cuenta? Por ejemplo, cuando el sol refleja sobre mi cuerpo y yo estoy afuera, ¿eso es distorsionado? Eso no es mi cuerpo. Eso es una sombra. Entonces, cuando se toma el simbolismo del Antiguo Testamento, hay personas que pueden distorsionarlo. Y hay otras personas que toman otro tipo de símbolos que no están en la Biblia. Algo filosófico,
algo contemporáneo, y presentártelo a ti como si fuese la realidad que hay en Cristo Jesús. Y él dice, no, 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 no. Ustedes están completos en él. Yo quiero que usted vea este pasaje, que seguramente usted lo ha leído en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en el capítulo 5. Fíjese, querida familia, mire esto, amado hermano. Hechos capítulo 5, por favor, amado, acompáñenme, por favor. Use la Biblia, hermano, use la Biblia, por favor. Hechos capítulo 5, versículo 15. El Señor estaba usando al apóstol Pedro para hacer, el Señor usa a Pedro y a los demás para hacer señales y prodigios. Señales y prodigios. Ese es el tema, lo que se han conectado. Este es el tema. Recuerden que después de esta clase voy a dar la segunda. Ya no es a las 7, sino yo la voy a continuar. Va a hacer una pausa de algunos 5 minutos para poder que el video corra y voy a continuar. Así que necesito vuestras oraciones para yo poder hacerlo así. Y claro, si usted no puede continuar, yo entiendo, tiene compromiso. Lo mismo pasará en un momento dado que yo no puedo estar a 2 horas por compromiso, pero si no puede, recuerde, sigue y usted la va a encontrar. Ok, el Señor estaba haciendo grandes prodigios y maravillas. Versículo 2 dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales. ¿Cuál mano? ¿La izquierda o la derecha? Que el Señor nos ayude a entender, el Señor nos ayude a entender. Porque el hombre cree que la mano de Pedro que hizo el milagro. Primeramente, si son apóstoles, tienen manos. ¿Usted está entendiendo, hermano querido? Si es un grupo, sería las manos, plural, la mano. ¿Cuál es la mano que hace proeza? ¿Cuál es la mano que dice la diestra de Jehová hace justicia? ¿Cuál es la mano? La mano es el hombre que hace los milagros. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así los hombres como los de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos. Escuchen esto aquí. Sacaban los enfermos a las calles y lo ponían en camas y lechos. Oiga esto. Para que al pasar Pedro, están en la calle, está soleado, al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Cuando hay luz hay sombra. Entonces, bueno, dice que yo hizo sanidades, no dice específicamente que la sombra de Pedro, ellos fueron sanados. Dice, ellos sacaban a los enfermos y los ponían en las camas y los lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Qué le parece eso? La sombra de Pedro. No dice específicamente que eso aconteció.
Y vamos a suponer, para dar el beneficio de la duda, vamos a suponer que Pedro pasó y al pasar la sombra, ellos fueron sanados. ¿Fue la sombra de Pedro que los sanó? Fue algo tipológico, simbólico. Algo tipológico, simbólico, o fue la realidad de la sombra. La sombra es el antitipo, perdón, es el tipo. El antitipo es la realidad. Cristo es la realidad. Es el cumplimiento. Yo le dejo eso y que el Señor nos ayude y nos dé entendimiento sobre eso. ¿Ok? Entonces, voy ahora a lo tercero, que se titula El ministerio de la casa. El ministerio de la casa. Estamos hablando en este tema de el ministerio de Cristo en la tipología, en aquello que es simbólico. Usted ve ahí ese tabernáculo, ¿te recuerdan? Todo eso que está ahí, eso es sombra, lo dice figura y sombra de lo que ha de venir. Eso es tan importante como la realidad, pero eso es solamente un tipo, un símbolo de la realidad. Primero es lo natural, eso es ley, y luego lo espiritual. Primero vino el simbolismo, lo tipológico, para llevarnos a la realidad que hay en Cristo. Usted no puede entender a cabalidad el Nuevo Testamento si usted no conoce las raíces, la base del Antiguo Testamento. Si un maestro dice una cosa, usted, oh no, olvídate de eso, como yo, eso para los judíos, eso no tiene nada que contar. Léete el Nuevo Testamento, para que no te confunda. Oye, la verdad, hermano, que hay cosas que se dicen garrafales en el nombre del buen conocimiento bíblico. Pero bien, ahora bien, vamos al Salmo 84. Le decía que el tema es el ministerio de la casa. Salmo 84, versículo 1. Dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Cuán amables son tus moradas, donde tú moras, oh Jehová de los ejércitos. Versículo 6, 84, 6. Vemos aquí un cambio en un aspecto. Está conmigo, tiene que verlo para poder entenderlo. 84, versículo 6. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambia de llanto en lluvia y se consume en ver a Dios. Ahora, vamos a ver, se escondieron, qué locura, ¿verdad? Trataron de esconderse de la presencia de Dios. ¿Y qué pasó? Que ellos se hicieron túnicas de higuera o de parra, ¿recuerdan? No, eso no sirve, el Señor dice. Y luego dice, Génesis 3:21, dice, mas Jehová Dios les hizo túnicas de pieles y los vistió. Naturalmente que esas túnicas de pieles representan algo.
las hojas de higuera, que representa a ellos, trataron, primeramente, ellos tenían un vestuario espiritual de inocencia. Ellos estaban vestidos de inocencia, de santidad. Por causa del pecado, ellos no podían estar en la presencia de Dios, y fueron expulsados de la presencia de Dios. No puede estar en la presencia de Dios sin ese vestido de santidad. Fueron expulsados y ellos, por causa de su pecaminosidad, que uno no lo, desde el punto de vista físico uno no puede entender. Ellos eran marido y mujer y estaban en el huerto desnudo y no se avergonzaban. ¿Me sigue? Por ejemplo, un marido y una mujer no se avergüenzan si no tienen ropa. ¿No es cierto? Marido y mujer, estoy hablando. Ahí hay más tela que cortar que simplemente que se avergonzaban. El pecado es vergüenza. Las hojas de higuera representan obra, lo que ellos hicieron para cubrir su desnudez espiritual. Estaban desnudos físicamente, eso no era importante. Espiritualmente quedaron desprovistos del vestuario de santidad que Dios les había dado. Y luego ellos mismos se hicieron hojas de higuera y Dios no, eso no era suficiente. ¿Usted me está entendiendo? Si era simplemente cubrir su desnudez, pues todos estaban tapados. Yo he visto una hoja de higuera que es bien grande, son enormes las hojas de higuera en mi país. Enorme. ¿Usted entiende? Entonces, Dios tuvo dijo, no, eso no es suficiente. Aparte de eso, la tierra estaba en maldición. Entonces, Dios lo que hace es que un animal tiene que morir inocente. Dios le extrae las túnicas de pieles y se la forma y se la ajusta. Dice que los vistió. Ellos mismos no se vistieron, Dios los vistió. Dios le proveyó el medio de temporalmente estar delante de Él. Porque aunque fueron expulsados con esperanza, porque se había dicho que el Salvador, aquel que le iba a herir la cabeza al diablo, llegaría, llegando al cumplimiento de los tiempos. Entonces vemos eso. Entonces, aquí en Éxodo, para que usted vea, la túnica de pieles representan a Cristo cubriendo nuestra desnudez. En Éxodo capítulo 26, libro de Éxodo 26, versículo 14, dice, hará también a la tienda una cubierta de pieles. Interesante, ¿eh? Una cubierta de pieles. Cubierta de pieles. Ellos, Adán y Eva, estaban cubiertos, una especie de tabernáculo. El cuerpo del hombre es que templo del Espíritu Santo. Cubierta de pieles. Adán y Eva los cubrió con pieles. El tabernáculo, la casa estaba cubierta de pieles. A veces se lo puedo mostrar. Mire ahí. Eso que está ahí son pieles. Déjame ver si tengo una mejor que mostrarle. Aquí, mire ahí. Usted ve ahí, ya nosotros estudiamos eso. Eran 3 capas de pieles de animales. Cubierta completamente. Por ejemplo, nosotros estamos cubiertos de pieles. Cubierto, un tabernáculo cubierto de piel. ¿Usted cree que coincidencia todo eso? ¿Cómo se llama esto? Piel, la piel, el órgano más grande del cuerpo. ¿Usted cree que coincidencia todo eso? El discernimiento espiritual nos enseña grandes cosas sobre todo eso, querido hermano. Entonces, volviendo acá, aquí en Hebreos capítulo 8, en Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo 8,
está hablando el contraste, para que vea el contexto. El contraste, una manera de entender la Biblia, muchos aspectos de la Biblia es el contraste. ¿Verdad? Contraste del tabernáculo en el Antiguo Testamento de Cristo, el verdadero tabernáculo. Entonces aquí vemos nosotros un contraste entre el sacerdocio antiguo, el sacerdocio levítico, que es sombra de otro, el sacerdocio levítico es sombra o tipo de un verdadero sacerdocio. ¿Cuál? Según el orden de Melquisedec, el sacerdocio eterno de Cristo. Ese no era eterno, era repetitivo. El sacerdote moría, su hijo, el otro sucesor, el otro, y 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 el otro. Eso era interminable. Entonces, aquí dice en Hebreo 8:5, 4, dice, así que si estuviese sobre la tierra, eso, si Cristo estuviese sobre la tierra, dice el escritor a Hebreos, ni siquiera sería sacerdote. ¿Por qué Cristo no podía ser sacerdote si estuviese en la tierra? Dos razones. Número uno, el sacerdocio era por la tribu de Leví. Cristo vino de la tribu de Judá. Eso es lo primero. Segundo, el sacerdocio levítico era temporal y tenía que venir una transición de lo temporal, lo que es sombra, lo que es tipo, a la realidad que hay en Cristo. Cristo llena todo ese simbolismo. Y por eso dice, así que estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Habiendo a un sacerdote que presenta las ofrendas según la ley. Él tendría que esperar su turno. Había muchos ya antes de él. Pero el punto no es eso, era que él no venía de la tribu de Judá. Y segundo, que el sacerdocio de Cristo es eterno. Él no podía ministrar en un santuario terrenal, porque todo eso que estaba en el tabernáculo hablaba de él. Hasta el último clavito del tabernáculo, las 5 ofrendas hablan de él. El arca, el propiciatorio, la mesa, los panes, el candelabro, el altar de incienso, el lavacro, el altar, la túnica de pieles, las 60 columnas, absolutamente todo. Cristo por todas partes. En el simbolismo. En la tipología, era necesaria. Eso era necesario. Dios no podía hablar de otras cosas hasta que eso no fuese. No argumente con Dios, esa es la manera divina que Dios hizo las cosas. Y yo veo a la gente tirándole piedras y argumentando y que esto, y que las 7 fiestas, y que un montón de cosas. O sea, quieren quitarle a lo que Dios ha establecido. Ya hay personas, hermano, que ya yo no digo nada. Me preguntan, me quedo callado. Porque ya hay un momento que, ¿qué le voy a decir? Y con lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Entonces ya, eso es lo que es. Ahora, aquí en 1 de Pedro, mire eso, el ministerio en la casa. Cuán hermosas son tus moradas. ¿Quién es el ministro de esas moradas? Okay. El tabernáculo. El hombre es un tabernáculo de Dios, una habitación para Dios. Para eso Dios creó el hombre, para habitar en él. El tabernáculo principal, Cristo, el tabernáculo de Dios. Okay. Pero entonces representa el tabernáculo del Antiguo Testamento, que nosotros estudiamos por más de un mes, para enseñarnos que todo apunta a Cristo, todo, cada cosa, a Cristo por todas partes. Entonces ahora, vamos a ver a Cristo, la ciudad de Dios, aquí en 1 de Pedro,
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. A ver, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, Cristo, escogida y preciosa. Vosotros también, dice Pedro, como piedras vivas, primera vez de piedra viva, singular, la piedra masiva. Ustedes también, como piedras vivas, ser edificado. Edifíquese, oiga esto, como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Qué acabamos de hablar del Antiguo Testamento? La casa, el tabernáculo y el sacerdocio. No es lo mismo, hermano. No es lo mismo. No está diciendo lo mismo. Pero ¿qué se dijo primero? ¿Qué se dijo primero? Ley espiritual. Primero lo natural, lo simbólico. Y luego lo espiritual. No se puede quitar uno, son los dos que tienen que estar ahí. Tú no puedes quitar nada del Antiguo Testamento. Porque te va a encontrar con problemas si lo quitas. Le está quitando o le está añadiendo. Entonces dice, ustedes también como casa espiritual y sacerdocio santo. No dice sacerdote. Dice sacerdocio santo. Sí, hermano, así es, manana. Entonces, sacerdocio santo. No dice sacerdote. O sea que dice, hay una alabanza que dice, pues somos sacerdote, sacerdocio, es colectivamente. Porque el único sacerdote con S mayúscula es Cristo según el orden de Melquisedec. Sin Cristo no hay sacerdocio. Sin Aarón no había sacerdocio. Entraba Aarón, los hijos entraban. Los hijos entraban porque entraba Aarón. Los hijos fueron ungidos porque primero fue ungido Aarón. Si Aarón no fue ungido, los hijos no son ungidos. La unción está sobre la cabeza y baja de la vestidura. Esto está claro en la Biblia. Esto debe ser elemental en la mente de un creyente que estudia la Biblia. Tipo, símbolo, sombra, cumplimiento en Cristo Jesús. Absolutamente todos los tipos de la simbología se cumplen en Cristo Jesús. Ahora, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 11, dice, teniendo dice la casa, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Interesante que creo que esas piedras estaban en el tabernáculo, en algún lugar. Hablando de esa piedra preciosa. Versículo 22, Apocalipsis 21, 22, dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y llegando a lo último, Isaías 35, usted lo puede ver ahí, no sé si lo ve, Isaías 35, Isaías 35, versículo 8, dice, y habrá allí, en esa casa, en ese cumplimiento,
habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Apocalipsis 21:21. Esto es lo último. Apocalipsis 21:21. Dice: las 12 puertas eran 12 perlas. Interesante. 12 apóstoles. Perdón. 12. Los 12 hijos de Jacob, judíos. 12 apóstoles, judíos. Número de gobierno. El número 12. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Usted luego va a leer que estaban los nombres de los 12 apóstoles ahí subidos. Que el Señor sea grandemente exaltado. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta clase. Te pido que nos ayude y que en todo sea glorificado. Ahora te pido una vez más tu ayuda para esta próxima clase sobre el Espíritu Santo, que ha de continuar en aproximadamente 5 minutos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, familia, oyeron lo que dije, ¿verdad? Una pausa de 5 minutos y voy a continuar con la segunda clase. ¿Okay? Yo entiendo, usted tiene un compromiso, pero este es el nuevo horario. Dios le bendiga y comparte el contenido. Me despido de ustedes y estaré de nuevo aquí mismo en aproximadamente 5 minutos con la clase sobre el Espíritu Santo. Que Dios lo bendiga rica y abundantemente a todos.